Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:36. El doctor Santiago García nos atiende telemáticamente, académico, analista económico, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Gracias, Fabricio, por la invitación. Un gusto estar en la mañana acá con Sonorama para todo el país. Gracias. Junto a mi compañera Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo periodístico para hablar de los temas económicos. A ver, el día de ayer el ministro de Economía, Simón Cueva, le ha presentado al país un balance de la situación económica. En la presentación de este balance dice recuperación económica del 2021 y cita, por ejemplo, vamos a ir desmenuzando y lo vamos a comentar con nuestro invitado algunos detalles de esta presentación, pero sobre recuperación económica dice, la recuperación económica en los primeros 3 trimestres del 2021 fue más fuerte de lo esperado. La economía podría crecer sobre el 4% en 2021, aproximando el nivel del producto a niveles prepandemia. ¿Coincide usted con esta imagen de recuperación económica del país, doctor? Sí, yo creo que es muy importante este debate y que el público, la opinión nacional entienda de alguna manera cómo se está comportando la economía. Lo más seguro es que el 2021 la economía se expandió 4%, luego de caernos 8 metros de profundidad, porque la economía se cayó 8% y el 2021 se recuperaría, como digo, esta metáfora de 4 metros del hueco. Salimos 4 metros o 4%, eso es cierto. De alguna manera, una vez que pasamos la parte más dura, el 2020, esta pesadilla brutal que fue el COVID-19, el 2021 la economía empezó a recuperarse, eso es cierto. ¿Cuánto se ha recuperado? Porque no tenemos los datos, los únicos datos reales lo puede entregar el Banco Central y no hay el dato todavía del último trimestre, pero esas cifras que mostró el ministro coinciden con las cifras que nosotros manejamos en el Colegio de Economistas. Hay una recuperación del 4%, pero todavía no es comparable, no llegamos a lo que teníamos prepandemia en 2019. Entonces, ¿Pero qué ha ayudado a esa recuperación que refiere el gobierno? Porque, digamos, seguramente, perdón que te interrumpa, doctor, seguramente mucha gente que nos está escuchando va a decir, ¿dónde está la recuperación de la economía? Entonces, entre otras cosas, el dato que justamente salió en esta semana, todos lo vimos, los datos de empleo a diciembre del 2021. Entonces, por ejemplo, hay una recuperación el propio ministro lo menciona, depende cómo se mida, pero él mide de mayo del 2021 hasta diciembre del 2021, 350,000 puestos de trabajo, que sí es cierto. Yo personalmente no tengo por qué dudar, son cifras del INEC, el Instituto de Estadística y Censo del Ecuador, son 300,000, redondeemos, 350,000 personas que volvieron al trabajo adecuado, porque el dato también hay que decirlo a los ecuatorianos, toda la crisis de la pandemia hizo que se pierdan más de 500,000 empleos. Entonces, de los 500,000 perdidos, el 2021, otra vez han retornado, para decirlo de alguna manera, han retornado al mercado de trabajo a través de lo que se conoce como el empleo formal. ¿Eso hay que negarlo? No. ¿Es suficiente? Tampoco, porque ya estoy dando las cifras reales que el ministro nos mencionó ayer, en el sentido, si uno compara con lo que hemos perdido, bueno, siempre dirá, y será parte de un debate, peor sería no salir de la crisis, ¿no? O seguir en el hueco, como lo suelo yo explicar. Sí, es positivo, pero todavía creemos que es insuficiente y luego lo comentaré. Creo que las cifras que se están manejando para los próximos 5 años son cifras no muy halagadoras, hay una recuperación lenta del Ecuador. Esto, la pregunta es, ¿nos conviene a los ecuatorianos? ¿Qué podemos hacer para ser positivos y buscar alternativas? Entonces, Fabricio y Belkis, un elemento que podemos mostrar de este comportamiento 2021 sí es que una parte de los que perdieron trabajo han retornado. No tenemos
las estadísticas de esa naturaleza para decir cuánto es empleo nuevo. Seguro es una mezcla, ¿no? Del personal del restaurante que se cerró en Quito, volvió a operar en el 2021, le volvió a llamar a no todos los trabajadores y volvió a funcionar. Seguramente otros negocios crearon empleo nuevo. Esa es la realidad. Y también el ministro lo mencionó, y en eso estoy completamente de acuerdo. No es una cuestión tampoco que sea muy favorable, pero eso es lo que el país está transitando, de una inflación negativa que tuvimos en el 2020, pues el 2021 terminamos con una inflación del 2%. Los precios en el Ecuador se están expandiendo al 2%. No es Argentina, que crece al 40, 45, 50% de inflación, y no es la inflación, ¿no es cierto?, que se acaba de anunciar de los Estados Unidos, que llegó al 7% de inflación en esta potencia mundial en los Estados Unidos. Los ecuatorianos tenemos una inflación del 2%. También podemos analizar mucho, eso es bueno, es malo. Siempre será bueno que la inflación sea mínima para que no nos afecte los bolsillos a los padres de familia, para hacerme entender. Pero también una inflación cero negativa no es bueno para la inversión. Si yo fuese empresario y me dicen que la inflación es negativa y los precios se caen, pues la primera medida que tomaría es no producir más. Y entonces el país se entrampa en eso. Entonces, por ahí, yo creo que hay cosas que uno no puede negar, y está bien la visión oficial del gobierno, pues tienen todo el derecho de expresar, y no solo los ciudadanos, también tienen todo el derecho de decir: mucho de esto está incompleto, todavía hay mucho camino que recorrer para una buena reactivación. Se recuperó la construcción en el 2021, pero si se lo compara con el 2019 todavía sigue abajo. Hay sectores todavía lamentablemente golpeados por lo que nos está pasando por el COVID. Cito restaurantes, el turismo interno, los alimentos, ciertos servicios incluso comunitarios vinculados con la educación siguen caídos. Entonces, si vamos a hablar de todo esto, pues también, como acabo de reconocer, ciertos procesos de recuperación, pero todavía sigue pendiente esa gran recuperación que todos los ecuatorianos anhelamos. Doctor, muy buenos días. Sí, yo quisiera brevemente profundizar aún más en todos aquellos factores que han incidido para esta aparente recuperación económica. Usted ya ha citado algunos. ¿Y por qué quiero insistir con esto? Tenemos mucha interacción de nuestra audiencia a través de redes sociales, en donde a muchos resulta poco creíble este escenario que se describe, más todavía cuando el 2021 fue un año en donde se siguieron sintiendo los estragos de la pandemia por el COVID-19. Es cierto, la recuperación ha sido lenta, pero recuperación al punto como se han mostrado las cifras por parte del gobierno. Sí, yo creo que el público tiene en parte razón, ¿no? Porque no tiene por qué ser experto en la parte económica y ver los detalles. La economía creció al 4%, todos los indicadores muestran esa situación. Lo que sí debemos de entender es que no todos los sectores se han recuperado. Por eso mencioné Belkis, por ejemplo, la construcción. Sí se recupera, pero comparado con el 2020. El 2020 fue la tragedia, es decir, si yo como persona, para que me entienda el público, sí, perdí mis ingresos en el 2020, pero en el 2021 me consigo un trabajito y genero algo más. Claro, uno dice, mira, de cero, pues tienes más ingresos, ¿no es cierto? Pero cuando me comparo con el 2019, que era prepandemia, muchos de los sectores no terminan de recuperarse. Entonces ahí a nuestros amigos oyentes, televidentes, pues hay que entenderlo así. Lo mismo la inflación, cuando la ama de casa dice, mira, pero si la lechuga subió. Sí, pero la inflación se calcula con 359 productos que hay que medir si suben y bajan. Sumando todo y restando todo, yo sí creo, por eso creo que la frase que espero resumir, hay recuperación económica, pero no es suficiente. Hay sectores que no logran todavía llegar a los niveles prepandemia. Veamos lo positivo, ¿qué sectores sí se han expandido? Que está en el informe que vi del ministro Cueva. Por ejemplo, el sector de comercio. El comercio sí se ha recuperado, porque el 2021, mal o bien, ya una vez que íbamos saliendo del confinamiento social y empezábamos a reincorporarnos al consumo, el comercio le fue bastante bien, digámoslo así, una parte del comercio,
durante el 2021. Otro sector que creo que le ha ido bastante bien es al sector exportador, y eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, lo que pasa con el camarón, que entiendo que probablemente el camarón en este momento está en el top, en la cresta de la ola de las exportaciones. Imagínense, yo nunca llevo muchos años estudiando economía, desde muchos años atrás me hice profesor de economía, y nunca pensé que un sector como el camarón llegue a ser llegue a ser el primer sector exportador. Cerca de 5.000 millones de dólares de exportación, superando al banano, superando a los otros productos que exportamos. Realmente creo que hay que hacer un estudio, porque el sector camaronero no es netamente un sector primario, para decirlo, no es que solo se echa la red, se saca el camarón, sino que entra un proceso un poco más de industrialización, se requiere mano de obra especializada, técnicos para alimentar bien a la materia prima, muchos uso de energía, aunque ahí se usa mucho energía eléctrica y hay que mirar cómo incorporar energía alternativa, pero sí, Fabricio, eso es, por ejemplo, el sector exportador, tanto el 2020 como el 2021, tuvo un comportamiento espectacular, es decir, pese a la crisis, en 2020 ya no fue una caída tan grande, sino que lograron sostenerse, y el 2021 ha sido parte de este crecimiento del 4%. Ya cuando uno ve un poco las cifras al interior del crecimiento económico, vemos que las exportaciones crecieron apreciablemente. El otro sector que también está ahí metido es las importaciones. Las importaciones también se recuperaron luego del 2020. ¿Quién importaba? Nada. Lo de las importaciones, doctor, ¿se puede hablar de recuperación cuando en el contexto de la pandemia los importadores enfrentaron esto que se le denominó como la crisis de los contenedores? De hecho, yo tengo conocimiento de algunos sectores que tienen dificultades porque no les ha llegado a tiempo la materia prima, justamente por la crisis de los contenedores, doctor. Sí, el 2021 fue un año muy complicado a nivel internacional. Si uno revisa, por ejemplo, lo que dice el gobierno estadounidense, ¿por qué la inflación del 7%? He visto que dicen, bueno, ¿qué querían? Le dicen al ciudadano estadounidense. ¿Saben qué? Hemos tenido problemas con los contenedores, todo este problema del alto costo, para que la gente nos entienda, del transporte. Los costos subieron una locura, sobre todo los transportes marítimos. Hubo un desajuste total ahí en lo que es las cadenas de distribución, y en el caso del Ecuador también ha afectado. Pese a eso, el sector importador se ha recuperado. Materias primas, bienes de capital, ciertos insumos también que son importados se han recuperado, y bienes terminados, ropa, cosméticos, nuevamente crecieron. El tema también, por eso hay que tener mucho cuidado con la comparación con el 2020. Dejamos de importar muchos combustibles. Fabricio y Belkis, ¿para qué iban a importar muchos combustibles si nuestros autos estaban guardados? No salíamos a ningún lado. 2021 nos reincorporamos, ahí se va a entender, pues se está importando más combustibles. Entonces, sí, yo creo que hay que mirarlo un poco. Para mí, el discurso del ministro ayer tenía estos ribetes o sea, no tenemos por qué ponernos a pelear en las cifras y que no son no, yo creo que hay una base ahí adecuada, una base cierta, pero también este mensaje. Creo que no estamos todavía en el mejor mundo de la recuperación. La recuperación del Ecuador es de las más lentas en América Latina. El 2000, ahí ya nos metemos, 2022, lamentablemente empezamos muy mal con la pandemia, y prácticamente el enero del 2022 es un año perdido. Hemos bajado todo, se cancelaron viajes desde el exterior, se cancelaron reservas de hoteles, se han cancelado nuestras reuniones. 2022 enero, que esperábamos que la economía, el dato que tenemos es que la economía del 2022 debía crecer al 3%. Ahora ya estamos dudando, porque un mes por lo menos no ha sido el esperado, y ha sido muy duro
Eso tenemos que tomar conciencia. Bueno, la vida es la vida es lo más importante de todos, pero esto está pasando una factura tremenda, le están pasando la factura de aislarnos un poco al sector productivo, ¿no? Pero bueno, como digo, la vida es la vida, pero luego de esto sí creo que el gobierno tiene que recomponer algunas políticas porque finalmente a los ciudadanos eso nos interesa. No que se autocomplazca, lo que necesitamos es que sintiéndole cómo va el país, viendo los problemas que surgen, pues encaminemos al gobierno y a sus políticas y la sociedad también, claro, tenemos responsabilidades para que nos juntemos, hagamos asociatividad, apoyemos a nuestros jóvenes en emprendimiento, que el sistema financiero funcione mejor. Entonces las cosas en economía no es viva la patria, ¿no? Hay que hacer las cosas de la mejor manera para lo que a todos nos interesa. No nos va a servir mucho que digamos, bueno, mire, comparados con el 2020 somos los campeones. No, nos interesa que esto funcione y se genere más empleo que, como digo, es notorio. Sí, no, mejor dicho, es verificable que se incrementó empleo, pero insisto, no con la fuerza como se perdió, como acabé de mencionar, y la esperanza es que este año hagamos las cosas mejor y que se genere, por ejemplo, más empleo formal para nuestros jóvenes, para la gente. Doctor, le traslado una pregunta de nuestros oyentes. Nos dicen, ¿y el sector agrícola? Uria de más de $50, saca de arroz a $20, insumos con 100% de incremento. No veo ninguna recuperación para este sector, nos dicen. Usted planteaba que es necesario recomponer algunas políticas del gobierno nacional. Hay una deuda que se mantiene con el sector agrícola del país, que no viene de ahora, que no es reciente, viene desde hace muchísimo tiempo, pero que tal parecería que no se termina de atender. Yo creo que esa es una deuda de todos los gobiernos, ¿no? Gobiernos de izquierda, de derecha, amarillos, verdes, rojos. El sector campesino, para ser más preciso, porque entiendo esa pregunta va por ahí, nunca ha sido prioridad. Lo siento, o sea, y eso hay que ser duro y crítico, eso es la realidad. Pese a que es el sector campesino, el sector agrícola, campesino, pesquero, no de exportación, sino para la alimentación de los ecuatorianos, siempre ha sido la última rueda del coche. Cuesta mucho que los gobiernos encuentren de alguna manera las mejores políticas. Es cierto, tenemos problemas ahí, como el crecimiento de las materias primas, también, como decía Fabricio, por este incremento de costos de los contenedores. La uria es importada, nosotros no fabricamos y ya se han encarecido, muchos insumos agrícolas igual. Los sectores agrícolas modernos sí se han recuperado, obviamente como volvimos a consumir, hemos vuelto a los centros comerciales, hemos vuelto a las grandes cadenas de distribución, entonces ciertos sectores agrícolas industriales sí se recuperan. El sector campesino, las papas, como digo, la pesca de consumo interno, ciertos granos, no les ha ido lo mejor. Eso es lo que precisamente sí lo dejo anotando, no es solo este gobierno, o sea, no sé por qué es una situación en donde se calcula, les doy el dato, cerca de 1 millón de familias involucradas con el sector familiar campesino. O sea, imagínense en todo lo que significa eso y uno de los sectores bastante olvidados. La banca pública, a mi modo de ver, hay que ser crítico, no funciona bien. La tasa de morosidad de la Corporación Financiera Nacional y del Banco Nacional de Fomento o Ban Ecuador llega a la bicoca de 15% de tasa de morosidad. Y cuando la banca privada o el sistema cooperativo de ahorro y crédito está en un 2, un 3%. No hay buen manejo. Este gobierno ha puesto, lo digo con claridad, 3 presidentes del directorio del Ban Ecuador. 3. ¿En qué? En 9 meses. ¿Cómo funciona? O sea, una universidad con 3 rectores, tendríamos la peor universidad del mundo. Un canal de televisión con 3 gerentes en 6 meses, pues la gente quizás me puede entender y decir, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Para mencionar el tema del crédito para el sector campesino, que es clave, no sé, me falta ahí, no ha habido políticas, pero bueno, más bien vamos por el sentido positivo. Hay que entrar a una agenda de atención al sector campesino y más aún, bueno, algún rato me invitan, podemos hablar toda la estrategia del gobierno de negociar con 10 países. El presidente mañana se va, es una metáfora, no sé si mañana, pero la otra semana,
a negociar con China. Acaban de venir los negociadores de la negociación con México. Pasado mañana se quiere negociar con Corea del Sur. Pasado mañana con Canadá. Señores, ok, ¿y estos sectores qué hacemos? ¿Qué hacemos con la producción campesina, ¿qué pasa, con la producción agrícola? ¿Qué pasa con la producción agrícola? Oiga, doctor, le quiero pedir un pronunciamiento sobre el tema del precio del petróleo, ¿ya? Porque esto también es importante. Y voy a citar la fuente, los amigos del portal Petroenergía, que permanentemente nos nutren con información vinculada al sector energético, al sector petrolero a través de su cuenta Twitter. Referían, por ejemplo, el 24 de enero el precio del petróleo estaba 84.94, el 25 de enero 84,19 por barril, el 26 de enero, o sea, ayer, 86,11, y hoy 27 de enero el precio del petróleo amanece a 87,33. No sé si este es el precio más alto de los últimos tiempos, 87,33. Sí. Pero digo, a nosotros en el Ecuador nos habían acostumbrado en el pasado a que con precios altos, y este país sigue siendo un país primario exportador, es un país que sigue viviendo dependiendo del comportamiento del precio del petróleo, uno entendería que a precios altos esto permite mayores recursos en la caja fiscal y una recuperación de la economía. Pero digo, no sé si es tanto así, o como decía ayer el ministro Cueva, resulta que de 5,000 millones de dólares de deuda que tenemos con los chinos, 2,000 millones de dólares están comprometidos por la preventa petrolera. Entonces, si vendemos más petróleo con precios más altos, resulta que esa plata no entra a la caja fiscal, sino que hay que pagarle a los chinos. O sea, ¿cómo funciona esto en la coyuntura actual, doctor García, tomando en cuenta estos indicadores del precio del petróleo? Sí, lo primero, muy relevante la pregunta, Fabricio. Lo primero es tomarnos con mucha calma este incremento de los precios internacionales del petróleo. Hay análisis que dicen que podría subir otra vez a $100, pero de una manera no permanente, sino por las circunstancias geopolíticas. Y ustedes mismos han hecho relevamiento de la información con respecto a esta amenaza de guerra con Ucrania, Rusia y metido en la Unión Europea y Estados Unidos. Eso está disparando los precios, las expectativas de ese conflicto que esperamos no llegue a mayores, pero no lo sabemos. Está afectando a estos precios internacionales del petróleo. Por tanto, si un poco se reordena el mundo, no podemos los ecuatorianos ni las autoridades seguir trabajando con un precio de $80, sino que, como digo, hay que tomarlo con mucha cautela, no subir ¿no es cierto?, la previsión de gasto a partir de que vamos a tener mayores ingresos. Sin duda hay un incremento de ingresos y eso es bueno para la caja fiscal a fin de sostener gastos, por ejemplo, de lo que significa la vacunación. Este problema sanitario no ha pasado, no sabemos cuánto más dura, así que más bien lo que la opinión pública podemos decir y decirle al gobierno que por favor estos ingresos extraordinarios no vaya burocracia. Ya mismo empezamos campaña electoral de los gobiernos locales y todo gobierno quiere ganar elecciones y empezarán otra vez esa lógica perversa de incrementar gastos para ganar elección. No, yo creo que es bueno decirlo. Los ecuatorianos lo que queremos es responsabilidad en el manejo económico, por ejemplo, que estos recursos extras sean destinados a salud, que los recursos extras sean destinados, por ejemplo, para lo que es obra pública. Ustedes mismos entrevistaron y se ha estado conversando en las últimas semanas, apenas 400 millones, que a mí me da un poco de vergüenza, destinados para las carreteras del Ecuador. O sea, ¿qué hago con 400 millones de dólares? Y por eso estamos como estamos en materia de carreteras hoy en día, además con un clima bastante complicado. Entonces, Fabricio, lo primero, esto hay que tomarlo con tranquilidad por parte de las autoridades, los ecuatorianos también, más bien movilizarnos para exigir que estos ingresos extras pues se lleven a como digo, menciono dos cosas: obra pública. 25%, señores ecuatorianos, 25% de escuelas y colegios públicos no tiene agua potable. ¿Qué tal les suena eso? Y que no me digan que eso lo va a hacer la empresa privada, no le corresponde. Lo que corresponde es a un Estado bien puesto, bien comprometido con la patria, decir, a ver, vamos a dejar en cero lo que significa escuelas y
y colegios públicos sin agua potable. Si vamos más allá, ¿cuántas escuelas y colegios no tienen internet? Por favor, Fabricio, esa cifra no la disponemos, pero presentimos que será altísimo, pues todo donde nuestros niños y jóvenes, lo más importante que hay en una sociedad, pues bueno, no tienen acceso a lo elemental. ¿Qué se necesita? Recursos. ¿Qué recursos? Estos extras, estos marginales, por lo menos hasta cuando duren, y, ¿no es cierto?, puedan llevar hacia allá, hacia, como acabo de mencionar. En fin, hay prudencia en esto. No sabemos hasta cuándo dure el incremento de los precios del petróleo. He visto el último informe de la Agencia Internacional de Energía, que es la entidad máxima en esto, habla de llegar posiblemente a 100, pero que luego se normalizará. Quizás buena noticia para el país es que esto al finalizar el 2022, menos de $70 no estará el petróleo. No estará en 100, pero tampoco estará por debajo de 70. Los 70 comparado con los 56 del presupuesto, pues habrá un extra que ya estamos mencionando algunos ciudadanos. La posición del Colegio de Economistas de Pichincha, señores gobierno, esto requerimos que no se vaya a otro lado que no sea lo que mencioné. Vacunación, fortalecer el sistema de salud pública, esta infraestructura, estas obras fundamentales para la educación, para las carreteras. O sea, hay tanto que hacer que ahí esperemos que no se nos mareen el gobierno. Al ministro Cueva decirle, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que hay $500 millones para carreteras? Por favor, o sea, no. Así no vamos a ir muy lejos. Doctor, para la recuperación económica. Correcto. Una última inquietud también que nos llega. Nos dicen, el tema del empleo, ¿está bien comparar cifras con el año 2019 prepandemia o comparar con los años de pandemia 2020 y 2021? Porque la tasa de empleo pleno a noviembre de 2021 es 33,7%, aún está 5% por debajo de los niveles prepandemia. Muy buena, sí, yo creo que hay que comparar las dos cosas. O sea, si esto fuese una empresa, tengo que comparar con el año anterior, ¿no es cierto? Si hablo del 21 con el 20. Pero un buen gerente dice, espera un ratito, comparémonos con un año más normal, el 2019. Entonces al amigo hay que decirle, sí, el empleo adecuado, allá tenemos, no a noviembre, a diciembre, el dato a diciembre, 33,9% de los ecuatorianos, es decir, casi un 40%, 4 de cada 10 ecuatorianos estamos en el sector formal. ¿Cuánto era en el 2020? 30. Es decir, 30% en el trabajo formal y hoy hemos pasado al 34%. Ese es el dato. Si me comparo con el 2019, que sí hay que hacerlo, porque hay que hacer las dos cosas, en cambio ahí el 39% teníamos trabajo formal o trabajo pleno. Entonces, entre el 2019 y el 2021 todavía, si bien mejoramos comparado con la terrible año 2021, todavía estamos abajo, estamos 6 puntos por debajo del 2019. Entonces mis palabras ojalá tomen sentido. Sí, es cierto, hay un proceso de recuperación, pero en general no llegamos en términos económicos, sociales, de empleo, a lo que teníamos el 2019. Ahí sí a los ecuatorianos toca valorar en el sentido de que, bueno, esto es de alguna manera positivo, que ya no sigamos en el hueco. Imagínense, sería terrible seguir metidos en el hueco como yo lo menciono, ¿no? Para ser gráfico, pero es insuficiente. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Esa sí es la pregunta. ¿Cómo mejoramos el 2022? Porque si otra vez mejoramos unos puntitos de empleo, y creo que el amigo que nos escribió tiene toda la razón, por ejemplo, hay un dato que sí lo menciono rápidamente, el empleo no adecuado sigue en los mismos niveles, es decir, la gente finalmente encuentra empleo ¿en dónde? En los sectores informales. Y yo doy el dato. ¿Cuánto es lo que gana el sector informal en este país? Pues en este país el sector informal aproximadamente gana $170 mensuales. Y luego que no nos pregunten los políticos por qué hay pobreza, porque hay desnutrición, clarísimo. ¿Por qué? Porque la gente no llega a un buen empleo, un empleo decente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, una buena reactivación, una buena reforma laboral que ha sido anunciada, pero que tenemos que entrar al debate para no hacerlo al gusto y preferencia del gobierno. Así somos claros la sociedad. Hagámosle a gusto y preferencia de nosotros, ¿no les parece? De acuerdo. De los jóvenes.
Eso es lo que hay que hacer. De acuerdo, doctor. Y esa es la importancia del debate y también de la diversidad de criterios, sobre todo en los temas económicos. Santiago, gracias por su tiempo y por la gentileza de habernos atendido con su visión sobre los temas económicos. Un abrazo, doctor. Gracias a ustedes. Un buen día para todos. Gracias al académico Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, con su visión en el ámbito económico. 8:06 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.